Los casos de agresores de niños que terminaron muertos en la cárcel. Si te quedas hasta el final, conocerás los mejores casos de agresores de niños que fueron asesinados en la cárcel. Incluso en la cárcel hay personas con diferentes niveles de maldad y muchos pedófilos han pagado sus crímenes con su vida. John Jorgen era un ex sacerdote católico en un escándalo de abuso sexual en la iglesia. Sirvió en varias parroquias a lo largo de Massachusetts hasta su expulsión del ministerio activo en 1993. Después de denuncias de abuso sexual de menores, se descubrió en 2002 que funcionarios de la iglesia, incluido el cardenal, había permitido que Jorgen siguiera sirviendo en las parroquias a pesar de los múltiples informes de abuso sexual. Jorgen fue finalmente condenado por abusar sexualmente de un niño y mientras estaba cumpliendo su condena en 2003 fue atacado y asesinado por otro preso, Joseph Druce, quien dijo que desde que descubrió quién era su compañero de prisión empezó a mirarlo como un premio y luego pasó un mes entero planeando cómo lo mataría. David Bob y Graham de Lewis County. Jonathan Watson, de 41 años, afirmó que les hizo a todos un favor cuando atacó y mató a David Bob y Graham de Lewis County. Los dos cumplían cadena perpetua por la agresión sexual agravada de una niña de 14 años. Y otros reclusos sabían de eso, pero la gota que colmó el vaso fue la decisión de David de ver un programa de televisión para niños. Watson no lo soportó y agarrando un bastón golpeó a Bob repetidamente hasta casi matarlo. Watson no tenía intención de ocultar su crimen, así que fue a buscar a un alcaide de la prisión para confesar lo que hizo. Cuando vio a de Lewis County, que también había sido condenado por el mismo crimen, y a él también lo golpeó. Los guardias encontraron a los reos golpeados en la celda y heridos de muerte. Fueron trasladados al hospital, pero David Bob murió en el camino mientras su pareja moría en el hospital 3 días después. Watson creía que él no tenía nada que perder puesto que estaba condenado a cadena perpetua. Richard Huckle. Ese tipo construyó una red en la Deep Web compartiendo imágenes sangrientas y grabaciones de sus actos sexuales violentos con niños. Este pedófilo mostró el abuso de bebés y niños pequeños con decenas de miles de cuentas, pero no estaban tan escondidos como suponían. La policía en Europa y Australia fueron conscientes de sus actividades y comenzó a encontrar formas de rastrearlos uno tras otro. Las autoridades británicas recibieron un aviso y lo arrestaron en el aeropuerto de Gatwick. Su computadora y disco duro tenían evidencia más que suficiente de sus delitos. En 2016, Huckle fue encontrado culpable de 71 delitos contra 22 niños que van desde agresión sexual hasta violación. Las víctimas tenían entre 6 meses y 12 años. Los crímenes de Huckle eran tan horribles que él recibió 22 cadenas perpetuas, pero luego de un año fue encontrado muerto en su celda. Había sido sometido durante una hora de tortura y abuso por parte de otro preso. Paul Fitzgerald entró a su celda, lo ató y comenzó a violarlo, agrediéndolo con todo tipo de armas y luego estrangularlo con un cable eléctrico. En abril de 2012, una madre acababa de mudarse a un apartamento y su vecino era un hombre de 65 años llamado Theodore Dyer. Se hicieron amigos y los niños iban de vez en cuando a pasar algún tiempo en casa de él. La mujer confiaba en él hasta que un día lo descubrió abusando sexualmente de su hija. Ella llamó al 911 y él fue arrestado y sentenciado a 50 años de cárcel por primer grado de conducta sexual criminal, pero a los 10 meses lo encontraron muerto en su celda. El culpable era otro preso quien confesó matarlo porque era un abusador de niños. DeAndre Austin se encontraba cumpliendo cadena perpetua por violación en serie, sodomía y abuso sexual de menores cuando su vida fue truncada por otro hombre en su celda el 14 de octubre de 2020. Había vivido con sus sobrinas en Richmond durante unos 4 años cuando se descubrió que había agredido repetidamente a las 3 niñas. Oficiales de la prisión descubrieron a Austin en su celda. Los médicos trataron de revivirlo, pero era demasiado tarde y se confirmó su muerte. El sospechoso de esa muerte era el compañero de celda Rodney Jordan, un convicto recurrente. El motivo de Rodney, según los informes, era que lo más probable es que Rodney lo mató por ser un abusador de niños. Roy Within secuestró y asaltó sexualmente y asesinó a Sarah Payne de 8 años en 1995. Sarah estaba jugando al escondite en un maizal cerca de la casa de sus abuelos con su hermana y 2 hermanos cuando Within la recogió y se alejó a toda velocidad en su camioneta.
Su cuerpo fue encontrado 17 días después en un campo. En el año 2000 fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato y estuvo recluido en la prisión. Fue en noviembre de 2018 que Richard Pendergast y Kevin Hayden intentaron terminar con su vida. Ambos lo atacaron con saña, animados por otros presos, le cortaron el cuello y sobrevivió por la rápida intervención de médica. El alcalde cristiano Christian Meyer fue un experto en computación, padre de 2 hijos y líder de un grupo de explotación en línea entre 2012 y 2017. Él y sus cómplices usaban chats en línea para preparar y explotar a las adolescentes, convenciéndolas de enviar imágenes y videos sexualmente explícitos, usando chantajes y amenazas para obligarlos a enviar contenido explícito, hasta que el FBI arrestó al grupo en 2017. En 2018, Meyer fue condenado por múltiples cargos de explotación sexual de menores, conspiración y otros cargos y condenado a 40 años de prisión, pero fue asesinado en la cárcel por 3 presos. Fue encerrado, golpeado y pateado brutalmente durante un prolongado ataque que acabó con su vida. Uno de sus asesinos, Adam Wright, admitió haber pisoteado su cabeza y fue condenado a 28 años de prisión adicionales a su sentencia por robar varios bancos. Meyer fue apuñalado más de 28 veces y arrojado por unas escaleras de metal. Leonard Nelson, de 28 años, estaba cumpliendo con una condena de 4 años por robo agravado y explotación sexual. Se reveló que tenía videos de menores en situaciones sexuales y su voz se escuchaba de fondo diciéndoles a los niños qué hacer. Su defensa intentó el argumento de que era mentalmente indefenso, pero fue declarado culpable y llevado a la corte. Sin embargo, en junio de 2016 fue encontrado muerto en su celda. Al principio se pensó que era suicidio, pero las lesiones en la cabeza y el cuello los llevaron a creer que había algo más. La investigación llevó a inculpar a su compañero de celda Daniel Smith como el responsable de esa muerte, aunque no se pudo determinar con exactitud cómo lo había hecho. David Oseas Ramírez fue detenido y acusado a la corte y condenado por abuso sexual de una niña de 11 años. Recibió la condena a cadena perpetua en 2013 y fue asesinado en prisión en agosto de 2019. La policía reveló que fue un asesino por venganza, muy probablemente vinculado a su historial como delincuente sexual infantil. Su asesino fue Paul Dixon, quien cumplía condena en prisión por asesinato. Tenía 46 años en ese momento. Hubo un testigo que se negó a declarar, tal vez por miedo a ser etiquetado como un soplón, que es mal visto por los prisioneros. Sin embargo, se supo que Ramírez y Dixon comenzaron a discutir, luego comenzaron a pelear. Dixon lo ahogó en un sanitario. Clinton Don Simpson era un predicador en la Iglesia de Cristo y propietario de una estación de tren para niños en la parte trasera de su propiedad. Todos lo veían como alguien confiable, no tenían idea de que agredió sexualmente a varios niños. Pero todo terminó cuando acarició a una niña de 3 años y ella reportó el incidente con sus padres. Se iniciaron las investigaciones y se supo de muchos otros niños que Simpson acariciaba o abusaba de ellos. Posteriormente fue acusado con 10 cargos de agresión sexual agravada. Inició su condena en arresto domiciliario, estuvo en hospitales recibiendo tratamiento hasta que fue llevado a la cárcel, donde fue asesinado por un recluso de 42 años. David Faustino Flores, antes de que pudiera ser juzgado o ser condenado por sus delitos. Flores dice haberlo golpeado en la cabeza varias veces hasta matarlo. Mitchell Harrison, de 23 años, estaba cumpliendo una sentencia en una prisión del Reino Unido cuando fue destripado y degollado por 2 compañeros de prisión, Nathan Mann y Michael Parr. Se dijo que Harrison comenzó a mostrarse sexualmente violento desde una edad muy temprana. A los 13 años, él agredió a una niña de 7 años. A los 15 años, fue acusado ante los tribunales por amenazar con violar a una joven de 15 años. A los 23 años fue encarcelado por violar a una niña de 13 años. La atrajo a su apartamento con engaños, la violó hasta que ella logró escapar y corrió a la calle desnuda. En 2011, Mann y Parr tenían preparado un plan siniestro para Harrison. Lo invitaron a una celda donde lo ataron, le cortaron la garganta, apuñalaron sus ojos y le abrieron el vientre. Afirmaron que se había estado jactando de cómo agredió sexualmente a la víctima de 13 años y habían decidido llevar a cabo sus sangrientas fantasías sobre él. Los asesinos ya cumplían cadenas perpetuas. David Kiever
Fue sentenciado a prisión en 1996 por delitos de abuso infantil cometido en 1994. Salió en 2009 y lo arrestaron de nuevo en 2010 por delitos sexuales. Fue condenado a 8 años y 9 meses de prisión y en julio de 2019 fue asesinado por otro recluso con quien compartía celda, Jimmy J. Coultres, quien lo estranguló y pisoteó su garganta. Fue encontrado en la revisión de rutina nocturna. La autopsia mostró la cabeza de muerte como estrangulamiento manual y lesiones traumáticas en la cabeza y el cuello y costillas. Los dos eran convictos acusados de agresiones sexuales. Jeffrey Epstein era un estadounidense financiero y delincuente sexual convicto que fue acusado de delitos sexuales relacionados con niñas menores de edad. Epstein fue primero investigado por la policía en 2005 después de que una niña de 14 años denunciara que él la había agredido sexualmente. Después de una larga investigación, Epstein fue acusado en 2008 por cargos de prostitución de menores. Más tarde se declaró culpable de 2 delitos graves y fue sentenciado a 18 meses en la cárcel, aunque solo cumplió 13 meses bajo un controvertido acuerdo de culpabilidad. Epstein fue arrestado nuevamente en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para tener relaciones con menores. Los cargos indicaban que él era el líder de una red de prostitución de menores, pero se declaró inocente. Recluido en la cárcel mientras esperaba el juicio sin opción a fianza, fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019. La causa oficial de su muerte fue suicidio por ahorcamiento, aunque algunos han cuestionado las circunstancias que rodearon su muerte. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. ¡Hasta la próxima!